Muy buenas tardes, días todavía, amados hermanos. Es una bendición el poder nuevamente, a través de estos medios, el poder acercarnos hasta su casa y con gratitud por la bendición que nos da de vivir. Es un día muy hermoso en nuestra ciudad. Espero que también usted esté confortado y contento de haber visto nuevamente la luz del día. Tenemos que reconocer que seguimos en estos tiempos difíciles, un año muy difícil, anecdótico yo creo para la humanidad, pero que podemos reconocer que a pesar de que vivimos en un mundo de sombra y de muerte, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios porque el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado. Entendemos que en nuestra zona ha subido un poquito más el contagio del COVID y tenemos muchos hermanos y amigos que están enfermos y estamos orando por ellos y vamos a orar también ahorita por ellos, esperando que el Señor haga su voluntad en ellos, ¿verdad? Y que el Señor, que es bueno y es grande en misericordia, pueda sacarlos de esta enfermedad como testimonio de su poder, ¿verdad? Y que el Señor, oremos también para que el Señor detenga esta plaga, ¿verdad? O esta peste y nos permita poder regresar a nuestro mundo de antes, pero con un espíritu diferente, con una actitud diferente en nuestras conductas delante de Dios, ¿verdad? Y que es muy importante. Hermanos, hace poco yo escuchaba el sermón de un hermano pastor de Libro de los Valles, y es interesante que él hablaba sobre la mala información que hay ahorita en las redes, en las noticias, y esto provoca que la gente viva con miedo, ¿verdad? Y vea mucho el futuro. Entonces esto no nos permite poder verdaderamente vivir nuestro presente, disfrutar verdaderamente las bendiciones que Dios nos da en nuestro presente, porque Dios sigue siendo bueno con nosotros. Entonces hoy yo quiero traer un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, importante por lo que estamos viviendo en esta congregación y en muchas congregaciones, y no solamente cristianas y no cristianas. Podemos reconocer que este virus ha destruido familias completas. Hace poco yo miraba en las noticias un documental sobre cuántos niños han quedado huérfanos por causa de esta enfermedad, ¿verdad? Miles de niños han quedado huérfanos y bueno, ahora algunos tienen que ser atendidos por el Estado y buscar de alguna forma el DIF o algunas organizaciones que puedan apoyar a estos niños, como también hemos encontrado viudas, muchas viudas que se han quedado solas, muchas sin sus hijos, sin sus esposos, y tienen que batallar ahora primero con la soledad y la tristeza de haberse quedado desamparadas, solas, pues ahora con seguir adelante. Es una situación muy difícil, ¿verdad? Verdaderamente triste. Hace poco miré la noticia de una joven en Ensenada que fue y bueno, murió y dejó a su niño allí. Están buscando los familiares de este niño y wow, es algo muy triste. Y bueno, yo creo que el Señor tiene cuidado de ellos. En nuestra iglesia hay muchas viudas, tenemos viudas, y también tenemos algunos muchachos que están solos, ¿verdad? Batallando, niños, y que esperamos en el Señor que encuentren verdaderamente la ayuda idónea por parte de aquellos buenos hermanos y hermanas que estén dispuestos a apoyar, sobre todo en estos tiempos de Navidad, ¿verdad? Así que hermanos, abran sus Biblias en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, ¿verdad? Déjenme hacer esta oración primero y luego leemos. ¿Les parece bien? Amén. Padre bendito, en esta mañana quiero darte gracias por el gozo que me das, Padre Santo, de poder levantarme y ver la luz del día. Gracias, Padre Santo, por el descanso de la noche. Gracias, Padre Santo, por la cobija, Padre Santo, noche fría, pero gracias porque tú nos cobijas, Padre Santo, con el calor tuyo primeramente y con el calor de nuestra cama y de nuestras cobijas. Gracias porque tú has provisto para ello.
No podemos negar que en nuestra ciudad, Padre Santo, hay mucha gente afuera, en la intemperie, soportando este frío, Padre Santo, tratando de seguir adelante, Padre Santo, y dan gracias a Dios tal vez por el sol, pero te pido, Padre Santo, que tú proveas para ellos un lugar donde poder cubrirse de este frío y puedan encontrar ese calor humano de aquel buen samaritano que esté dispuesto a amar a su prójimo. Te pido, Padre Santo, también por nuestras viudas, por nuestros huérfanos, por todos aquellos niños que han quedado desamparados por causa de esta enfermedad, por todas aquellas hermanas y hermanos que han quedado solos ante la pérdida temporal de sus hijos y de sus esposos, sus esposas. Señor, yo quiero pedirte en esta mañana que tú nos ilustres con tu palabra y que pongas en nosotros, Padre Santo, pensamiento correcto al meditar en ti, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlo, hermanos, para que usted ponga un espíritu de atención en esta tarde. Bien. Cuando nosotros tuvimos este contagio de este virus, aprendimos muchas cosas aprendimos. Una de las cosas que aprendí es de que a mi edad y a la edad de muchos, ¿verdad? Tenemos que aprender a vitaminarnos. Esta enfermedad ataca muy fuerte a aquellos que tienen bajas sus defensas, aquellos que no están impuestos a comer comida sana, comida nutritiva, comida que te deje proteínas, que refuerce tu sistema inmunitario, ¿verdad? Y tal vez muchos de los que hemos padecido esta enfermedad fuerte ha sido porque nuestras defensas no están fuertes. Aunque aparentemente nosotros nos sintamos fuertes, tal vez nuestras defensas no han estado fuertes. Bueno, hoy en día he aprendido a tomar mi vitamina D, el complejo B, vitamina B12, mucha verdura, mucha fruta, son de alguna forma alimentos que pueden proteger y ayudar a tu sistema inmunitario para que tus defensas estén fuertes y que cuando venga una enfermedad pues tú puedas resistir estas defensas y no te pegue tan fuerte. Tal vez sí te puede pegar, pero no tan fuerte como muchas veces sucede. Y eso yo lo he aprendido ahora. Yo realmente no tenía un hábito de comer bien sanamente, de vitaminarme, y ahora yo lo entiendo que es necesario, y yo los invito para que hagamos esto. Creo que la mejor defensa que podemos hacer ante este virus es tener nuestras defensas bien, ¿verdad? Y es muy importante. Y más sobre todo en estos tiempos de frío, tiempos difíciles donde podemos contagiarnos con una gripa muy fuerte que puede provocar que nuestras defensas bajen, ¿verdad? Y ahora, en manera personal y espiritual, yo tengo que reconocer que nosotros, la palabra del Señor nos dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, el cuerpo necesita esas defensas para poder resistir verdaderamente. El alma, necesitamos nuestras relaciones. Yo lo he tratado de predicar, que nosotros no somos llaneros solitarios. Nosotros fuimos creados para complementarnos con los demás. No necesitamos unos a otros. Es importante las relaciones, el convivir. Esta enfermedad nos ha aislado de unos y de otros. Ahora le llamamos distanciamiento social, pero esto de alguna forma provoca que nuestras emociones internas sean atacadas. Hay mucha ansiedad, mucho estrés, mucha depresión, por causa de que nosotros fuimos creados para ser relacionables, o sea, que podamos convivir unos con otros, ¿verdad? Es importante entonces entender que la iglesia es importante porque en la iglesia podemos, el amor fraternal de los hermanos, el sobrellevar las cargas unos con otros, la comunión unos con otros, y eso nos invita de alguna forma a que nuestra alma sea confortada al poder ver que hay personas que se interesan por ti. Por eso yo pienso que el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante entonces las relaciones. Entiendo entonces que el cuerpo y el alma son importantes, que nosotros las tengamos bien cimentadas, pero
algo que hemos fallado mucho como individuos, como sociedad, es el espíritu. Porque el espíritu nos relaciona con Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios? Bueno, a través de su palabra, a través de la lectura de su palabra. Pero creo que el Señor ha dejado una herramienta muy poderosa, necesaria, es importante, escucha con atención esto, necesaria para que nuestras vidas sigan adelante, muy importantes, y es la oración. Por eso el Señor Jesús empieza este capítulo hablando sobre una parábola, dice, sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, no desanimarnos, no desalentarnos. Creo que nosotros no hemos entendido lo importante que es la oración. Hay una película muy buena, se la recomiendo, se llama Cuarto de Guerra. Y es interesante porque esa película nos hace entender lo importante que es que nosotros busquemos siempre orar siempre y no desanimarnos. La oración no es para cambiar a Dios. La oración no cambia a Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. La oración nos cambia a nosotros. Y muchas veces nuestras respuestas no vienen por parte de Dios como nosotros esperamos, pero sí de alguna forma cambia nuestro espíritu, cambia nuestro interior. Y a pesar de que seguimos en medio de la tormenta, el Señor de alguna forma pone paz en nuestro corazón. Yo platicaba con la familia que hay una frase que me gustó mucho, que la otra vez escuché, que dice, las tormentas pueden ser controladas por Dios, pero a veces Dios permite las tormentas para controlar al hombre. ¡Wow! A veces las tormentas son parte de bendición para nosotros, para cambiar nuestro interior. Es interesante entonces que el Señor dice aquí, les voy a referir una parábola para que entiendan lo importante que es y necesario que oren siempre y no se desanimen. Y la palabra orar siempre me habla no solamente en tiempos de dificultad como los que estamos viviendo hoy en día, aún en tiempos de éxito, en tiempos de bonanza, es importante la oración. Ahora, este pasaje, el de versículo 8, termina con algo así. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tiene que ver esto con la oración? ¿Qué tiene que ver esto con una viuda? Tendremos entonces que examinar el contexto de lo que estamos leyendo para entender lo que el Señor Jesús quiere enseñar a las personas en ese momento que están a su alrededor. Bueno, nosotros vemos en el capítulo 17, versículos del 22 adelante, del 20 adelante, vemos que los fariseos están preguntando sobre el reino de Dios, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y ellos están pensando en el Mesías prometido. Pero el Señor les está diciendo, bueno, ese reino ya está aquí con ustedes. Pero el Señor les empieza a enseñar algo muy importante sobre la segunda venida del Señor. Les platico algo personal, y lo confieso delante de ustedes. Cuando esta enfermedad, hermanos, trabaja mucho lo mental, provoca mucho miedo, mucho ansiedad aquí dentro. Y a mí me hizo regresar mucho a mi pasado, mucho a mi pasado. Y viene en mi pasado, cuando yo empiezo a pensar en mi pasado, viene un sentimiento de enojo hacia mí. Y cuando pienso en mi pasado, pienso también en el futuro. Y pienso en el futuro y el futuro es lo que me provoca ansiedad. Mi propia muerte, la muerte de mis familiares, la condición de la que vivimos en la violencia en toda la ciudad, la situación de nuestra sociedad, la situación de nuestra propia iglesia. Todo eso provoca ansiedad al pensar en el pasado y en el futuro. Doy gracias a Dios por la hermana Gaby de allá de Guadalajara, una psicóloga, que me ha ayudado mucho, sobre todo para aprender
a seguir en el presente, porque tal vez tanta información a través de las redes, a través de la televisión, las noticias, ha provocado en nosotros ansiedad en pensar en el futuro y precisamente en la segunda venida del Señor. Pero el Señor nos está diciendo que no nos preocupemos por la segunda venida del Señor, sino que estemos preocupados por estar listos cuando Él venga. Eso es lo más importante. ¿Cómo puedo estar yo preparado para cuando Él venga? Claro. Y el Señor en este contexto, es interesante que está hablando a los fariseos sobre la importancia de reconocer que Cristo va a venir. Y cuando Cristo venga, la pregunta que Él hace, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Verdad? El Señor nos está diciendo literalmente, ¿saben qué? Yo quiero que sigan orando y que no se desanimen y que no desfallezcan, no se preocupen. Yo voy a volver. Eso es lo que nos está diciendo. Yo voy a volver, pero mientras que yo vengo, sigan orando, sigan clamando a Dios, porque la oración los va a ayudar para que ustedes estén preparados para cuando yo venga. Eso es lo que realmente el Señor nos quiere enseñar aquí. En este contexto, Jesús nos advierte que no pasemos el tiempo tratando de adivinar el futuro, sino que nosotros podemos estar tan absortos con el futuro que nos podemos perder de las oportunidades y las bendiciones del presente. Aún en medio de estas dificultades, Dios nos está bendiciendo. Aún en medio de esto, Dios quiere bendecirnos, hermanos. Lo importante no es trazar el futuro, sino de estar listos, preparados para la venida del Señor. Jesús comparaba los últimos días, hermanos, como los días de Noé y de Lot. Y la Biblia nos dice que en los tiempos de Noé, Dios advirtió por 100 años, hermano. Por 100 años advirtió al pueblo de los tiempos de Noé que se arrepintieran. A esa sociedad, que se arrepintieran de sus malos caminos, de sus conductas delante de Dios. Mas, sin embargo, ellos rechazaron la advertencia. Y la Biblia nos dice, hermanos, que un día el Señor selló la puerta del arca de Noé y solamente 8 personas se pudieron salvar. Y hoy en nosotros hay evidencias claras, científicas, de ese gran diluvio, como el Gran Cañón, como el Cañón del Sumidero. Hay evidencias claras, hermanos, de que hubo un juicio en aquellos tiempos. Pero también la Biblia nos dice que Lot, hermanos, fue advertido por los ángeles y a toda su familia para que salieran del juicio de Sodoma y Gomorra, pero a pesar de ello no quisieron entender, y la Biblia nos dice que los ángeles tuvieron que agarrarlos de la mano, y solamente Lot y sus 2 hijas se pudieron salvar porque su esposa tuvo que voltear para atrás. ¿Por qué volteó para atrás? Porque su corazón estaba en las cosas terrenales, en las cosas que estaba dejando. En esas cosas, un mundo de corrupción, un mundo de mucha violencia, un mundo donde había mucha lujuria inmoral, donde había hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Puede ver lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Puede entender el contexto que nosotros estamos viviendo hoy en día? ¿Puede entender verdaderamente cuándo Jesús va a venir? No podemos negar, hermanos, los tiempos que estamos viviendo hoy en nuestros días, hermanos. Mucha maldad. Mucha violencia. Es triste que estemos más preocupados, hermanos, por la salud de un animal que por la salud de millones de niños, hermanos, que todos los años son asesinados antes de nacer. Hoy en día hay movimientos feministas en pro del aborto. Me da tristeza, hermanos, ver nuestras autoridades, sobre todo senadores y diputados, pensando más en leyes, hermano, que puedan destruir la familia, como leyes verdaderamente, hermano, donde hombres con hombres se puedan casar y mujeres con mujeres, como de alguna forma dando una bofetada a Dios, de alguna forma, ante la institución sagrada del matrimonio y de la familia, como si nosotros supiéramos más que Dios.
en lugar de preocuparnos por tanta violencia, por tanta drogadicción, por tantas injusticias que hay hoy en día, me da tristeza, hermanos, ver que estamos más preocupados y cuando ven que rechazan una ley y siguen, persisten, ojalá persistieran así en otros tipos de leyes que verdaderamente beneficien a nuestra sociedad. La Biblia nos dice, hermanos, cómo será el mundo en el juicio final. ¿Tú crees que seguirá todo igual? Sin ninguna preocupación. La Biblia nos dice que la gente comía y bebía, asistían a bodas, seguían en su trabajo, pero ¿saben qué? Pero dice que Cristo va a venir. En los tiempos de Noé había mucha violencia. En los tiempos de Lot, los hombres se entregaban a lujurias verdaderamente antimorales. ¿Se ve hoy eso hoy en día? Sí se ve eso hoy en día, hermanos. Es ahí, en ese contexto, donde el Señor nos dice, a través de esta palabra, la importancia de orar siempre. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, no fue diseñada para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros. La oración nos lleva a la misma presencia de Dios y nos muestra su voluntad y nos prepara para obedecerla. Los discípulos habían visto de alguna forma con sus propios ojos la autoridad con que Jesús enseñaba, la autoridad con que Jesús hablaba, la compasión que Él demostraba a los afligidos, a la gente que vivía a su alrededor, y miraban verdaderamente su poder milagroso, cómo Él de alguna forma hacía lo imposible al sanar a los cojos, a los enfermos, a levantar a los muertos. Ellos se habían dado cuenta que todo esto fluía de la comunión que Él tenía con el Padre en su vida de oración. Dios, el Señor mismo, estando aquí en la tierra, es el modelo a seguir para que nosotros entendamos la necesidad de orar siempre. Por eso los discípulos se acercan a Él y dicen, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y el Señor, con amor, les enseña el patrón más maravilloso de la oración, el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús modela la oración en todo momento. Él mismo nos enseña a través de su vida, que aún en la misma muerte, hermanos, nos enseñó el modelo de oración. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él es nuestro ejemplo. Él gozaba del compañerismo del Padre y sus discípulos querían esa misma intimidad, esa misma comunión con el Padre. Por eso si nosotros oramos siempre como Jesús nos ha enseñado, hermanos, cambiará nuestra vida y la vida de nuestra sociedad. En este pasaje encontramos algunas enseñanzas muy importantes sobre la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Vean lo que dice el versículo 1. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice el Señor, vean lo que dijo el juez, oíd lo que dijo el juez injusto. Dios ama a la viuda y a los huérfanos. En nuestra iglesia hay muchas viudas. Y hermanos, en esta situación de distanciamiento social, ¿cuánto nos hemos preocupado por ellas? La hermana Amparito, la hermana Ida, la hermana Ruth, mi mamá, hermana Teo, y pudiéramos hablar de muchas hermanas de nuestra congregación y de otras congregaciones, hermanos, que están sufriendo este distanciamiento social y que están completamente solas. Y que no podemos negar que en nuestra sociedad no hay apertura ni ayuda a estas mujeres desamparadas.
La Biblia nos dice, hermanos, en Éxodo capítulo 22, 22 dice, ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú afligieres y ellos clamaren a mí, dice, oiré su voz y mi furor se encenderá sobre vosotros. El Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos enseña cómo Él tiene cuidado sobre las viudas y sobre los huérfanos. En 1 Timoteo 5:13 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. La Biblia nos enseña a través de Elías, de Eliseo, de muchos profetas, cómo el Señor de alguna forma apoyó a ciertas viudas en su necesidad. Y el Señor dejó leyes al pueblo de Israel. Pero en esos tiempos de Jesús, que Jesús está hablando, las viudas son deshonradas. Literalmente la Biblia nos dice que en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Palestina, en esos tiempos, hermanos, las viudas eran como, las mujeres eran como una segunda clase de ciudadanos. No tenían derecho a corte, no tendrían derecho a opinar, no tenían derecho a hacer testimonio, no tenían derecho a trabajar, no tenían derecho a tener una casa, una propiedad propia. Era necesario que alguien de alguna forma la redimiera, ya sea un pariente, ya sea un hijo, un esposo, porque las mujeres no tenían derecho a ese tiempo. Si alguien de alguna forma les dio valor a las mujeres fue el Señor, y más a las viudas. Por eso el Señor está hablando en este contexto donde están autoridades, fariseos, personas que se supone que deberían estar cuidando de esas viudas que no lo saben. El Señor usa esta parábola para darnos nuestro ejemplo. En la época de Jesús tenían que ellas superar algunos obstáculos. Esas mujeres de alguna forma eran declaradas como segunda clase. En la sociedad judía las mujeres no podían ir a la corte ni ser testigos. Por eso esta mujer está insistiendo ante un juez, pero un juez malo, un juez que ni teme a Dios, dice la Biblia literalmente, y un juez corrupto. Y yo me pongo a pensar en los jueces hoy en día, en nuestra sociedad en la que nosotros vivimos. Es triste ver maleantes, delincuentes que son apresados infraganti de haber matado, de haber hecho cosas terribles, y son llevados a la corte de las autoridades y salen. Cuando nosotros deberíamos entender que un juez está puesto como autoridad para hacer justicia. Aún en esos tiempos de Jesús había mucha injusticia. Ahora, aparentemente pareciera como una comparación entre un juez malo y el Señor, pero no es cierto, no es una comparación, es un contraste de un hombre muy malo a un Dios muy bueno, lleno de misericordia y de gracia. Por eso dice aquí, vean lo que el juez injusto ha dicho. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Oh, hermanos. Por eso el Señor nos dice en su palabra, no tenéis porque no pedís. Porque el que pide, recibe. Al que halla, encuentra. Al que busca, recibe. Tengo que entender, amados hermanos, que la oración es necesaria. Dios nos escucha y Él nos responde. Pero muchas veces nosotros, hermanos, buscamos otros recursos secundarios para poder ayudar en nuestros problemas, en nuestras luchas, sin primeramente ir a buscar a Dios su dirección. Cuando buscamos a Dios, es cuando ya se nos han cerrado todas las puertas. Y aún así, Dios tiene respuesta a nuestra oración. Porque Él es bueno y grande en misericordia. El Señor decía, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Vean a las aves, que ni trabajan y Dios les da de comer. ¿Acaso Dios no les dará a ustedes que los ama tanto?
Amados hermanos, Cristo dio su vida por nosotros. ¿Acaso no nos dará todas las demás cosas? Por eso el Señor dice aquí, es necesario que entiendan que la oración es necesaria para ustedes. Porque es a través de la oración, hermanos, que los enfermos se curan. Es a través de la oración, hermanos, que Dios provee a nuestra mesa. Es a través de la oración, hermanos, que Dios de alguna forma nos ayuda a nuestras autoridades. Estaré hablando hoy a alguien que va a estar ante una corte. Estaré hablando hoy ante alguien que va a ir ante alguna autoridad a buscar una ayuda. La Biblia nos dice, hermano, que si nosotros oramos, Dios cambia el corazón de las autoridades a nuestro favor. Porque Él es el dueño de todo. Hermano, os digo que pronto les hará justicia. Y por eso el Señor pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, el Padre es diferente. El Padre nos ama. Esto es muy importante para poder entender correctamente esta parábola. Aquí Jesús hace un contraste entre lo peor del hombre y lo mejor de Dios. El cual no sentía amor por nadie. Es el reflejo del hombre de nuestros tiempos. Era malo, era descortés, era despiadado, era injusto. En cambio Dios es amor, Él es bueno, lleno de gracia y de misericordia. Él es justo. En esta parábola la viuda era un don nadie. Sin embargo, en esta vida Dios nos ama de una manera especial, tanto así que dio su vida por nosotros. Hace tiempo veníamos del pueblo de mi mamá, de Quila, y mi primo Chay nos había prestado un carro, una Panel, una minivan. Y iba mi papá, íbamos toda la familia, habíamos ido todos a Quila. Cuando veníamos de regreso ya veníamos en la tarde con la intención de llegar ya nochecita a Guadalajara. Pero para bajar de Quila a Meca se hace más o menos 1 hora y media o 2 horas de camino, pues entre la sierra, cerros y malos caminos. Yo venía manejando. En esa intención de llegar pronto a Guadalajara, pues venía rápido. Mi mamá me venía reclamando que manejara con más cuidado. Mi papá también, siempre mi papá fue un poquito más paciente en ese aspecto. Y en una bajada, casi a mitad del camino, de un cerro, el cárter de la transmisión pega con una piedra y se rompe. Provoca de alguna forma que el aceite caiga del cárter, y cuando yo quiero frenar porque vengo de bajada, como que el vacío ya no da y no frena, y le digo a mi papá no frena, y ya mi mamá empieza, ya ves, te dije, y como pudimos apagué el carro y llegamos hasta un cerco, y ahí nos quedamos atorados. Ya era tarde y pensamos, bueno, aquí en medio de la sierra, ¿quién va a pasar? Si pasará alguien que nos pueda ayudar. Los animales, los coyotes, los lobos, no sé qué más hay ahí en esa sierra. Y mi mamá empezó a desesperarse y mi papá dice, vamos a orar. Y nos pusimos a orar. No terminábamos de orar, amados hermanos, cuando miramos al horizonte y por allá venía una troca que venía viejita, de allá como de Ameca para acá. Y al llegar con nosotros, nos hace una pregunta. Era un señor grande de edad y un joven más o menos, un joven muy joven. Los dos de alguna forma muy güeros, pero sí se miraba como que venían de muy lejos. Ellos mismos decían que venían de un pueblo muy lejano, o sea, estamos hablando de unas 3, 4 horas de allí. ¿Qué estaban haciendo ahí? Que estaban buscando algunos animales, unas yeguas, que se les habían salido del potrero, pero de muy lejos. Cuando les contamos lo que nos había pasado, el Señor le dice al muchacho, mijo, primero el prójimo
y después los animales. ¡Wow! O sea, me impactó esa frase del Señor. Primero el prójimo y después los animales. De tal manera que amarraron la camioneta con una soga al picar de ellos. Y estamos hablando de que son muchos cerros, bajadas, subidas, muchos cerros. Y el Señor le dice al muchacho, tú maneja, mijo, y yo me voy con él. Él va manejando y yo voy sentado. Y mi familia se sube al picar. Y el Señor le da un aventón al muchacho y el muchacho empieza a agarrar viada, empieza, y como si el muchacho hubiera conocido todas esas carreteras, porque nunca lo vi que agarrara una piedra o algo, y agarró una velocidad, que literalmente llegó hasta Meca, casi hasta donde estaba un cuartel de soldados, hasta allá llegó. Y yo dije, ¿cómo le hizo? ¿Cómo fue que este muchacho pudo manejar por todos los cerros, subidas, bajadas, solamente con la viada que le había dado el picar? ¿Cómo fue que el carro agarró velocidad? La minivan. Cuando llegamos allá allí al cuartel, se detienen y entonces el Señor le dice, vamos a buscarles un mecánico. Le dije, no se preocupe, nosotros aquí buscamos. Mi papá también, ya tratando de decirles que no se preocuparan. Me dice, no, me dice, primero el prójimo y después los animales. Ya era tarde. Anduvimos buscando, era domingo, anduvimos buscando mecánicos, no encontramos mecánico. Hasta que hubo un mecánico que nos dijo que nos pudiera ayudar el lunes. De tal manera que ellos mismos nos llevaron ya anoche como a las 11:30 a la central, pero después dijeron, no, mejor nos vamos a quedar en un hotel para en la mañana llevar el carro al mecánico. Y nos llevaron a un hotel. Era noche, como a las 11 de la noche. Y cuando nos dejaron allí, no quisieron recibir ningún dinero, nada. Se despidieron de nosotros y nunca más supimos de ellos. No sabemos si fue gente real o si fueron ángeles. Pero lo que sí te digo algo es que cuando papá dijo, vamos a orar, no habíamos terminado de orar cuando la respuesta de Dios llegó. Amigo, no te desanimes. No te desalientes. Hay enfermedad en casa, hay que orar. Hay necesidad económica, hay que orar. Hay frustración, hay miedo, hay que orar. Porque la oración es la respuesta de Dios a nuestra necesidad. No para que Dios cambie, sino para cambiarnos a nosotros. Quiero decirte algo, Dios escucha todas nuestras oraciones y Él las contesta. A veces dice sí, y a veces tengo que reconocer que dice que no, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero a veces dice espera. Y quiero decirte algo, el esperar no quiere decir un no. A veces Dios permite que la tormenta siga, porque el Señor está cambiando algo de nosotros, algo para nuestro bien. Cristo viene pronto, pero creo que es la oración la que nos ayuda a prepararnos para la venida con el Señor. Yo quiero invitarte en esta tarde que persistamos orando, y más en estos tiempos. Y si oramos como el Señor nos dice, cambiará nuestras vidas y cambiaremos esta sociedad en la que vivimos. Dios te bendiga, déjame terminar orando. Padre bendito, reconozco, Padre Santo, que tal vez no nos hemos conducido como a ti te agrada, porque nuestro pensamiento está solamente en esto terrenal. Pero a la luz de tu palabra sabemos que un día tú vendrás
Y tu palabra dice que con voz de trompeta, Padre Santo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos. Señor, pero mientras tú vienes, permítenos disfrutar las oportunidades que tú nos das, las bendiciones que tú nos das. Compartir a los demás, Padre Santo, la bendición de tu salvación a través de tu Evangelio en Cristo Jesús. Permítenos orar por los enfermos y ver, Padre Santo, el poder sanador en la vida de ellos. Permítenos, Padre Santo, cuidar y proteger a las viudas de nuestra sociedad, de nuestra congregación. Permítenos, Padre Santo, ayudar a todos los niños desamparados y cambiar nuestras conductas, no solamente con nuestros prójimos, sino también nuestra relación contigo. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Enséñanos, Padre Santo, a amar a los demás. Señor, perdónanos nuestras faltas y danos el gozo, la bendición, Padre Santo, de ser personas que te agraden a ti. Hombres de bien, mujeres de bien, hombres que reflejen, Padre Santo, la imagen de Cristo. No permitas, Padre Santo, que nuestros matrimonios, nuestros hogares sean destruidos por causa de falsas enseñanzas y falsas, Padre Santo, influencias y doctrinas que hay hoy en día. Cosas, Padre Santo, que no son naturales, son antinaturales. En el nombre de Jesús, enséñanos a vivir correctamente delante de ti. Pongo tus manos, Padre Santo, a aquellos que están enfermos ahorita del COVID, como los que están enfermos de otra enfermedad. Levántalos como testimonio de tu poder. Y de manera personal, Señor, ayúdanos como congregación a regresar a tu casa. Bendice a mi hijo Iván, bendice a mi hija Sofi, a mi esposa, a mi nieta, todos. Bendice mi trabajo, a mis compañeros de trabajo, a todos mis amigos. Los pongo en tus benditas manos para que tú los cuides y los protejas de todo mal. Y Señor, danos la bendición de volvernos a ver con gratitud, sabiendo que tú nos has salvado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Cuídense. Dios los bendiga.